hincapié en lo que es la preeclampsia, que es un tema muy importante. La hoja de ruta, hablar de definiciones, de los tipos de hipertensión arterial que puede confrontar una paciente embarazada. La preeclampsia, vamos a hablar de la epidemiología, de la patogénesis, de la hipertensión propiamente en la preeclampsia, cuál es la evaluación de una paciente con preeclampsia, y el manejo también enfocado mucho más a la preeclampsia, que es el desorden más importante. Estos son los 5 grupos de hipertensión arterial que se pueden generar en una paciente embarazada. La hipertensión gestacional está relacionada estrictamente con el embarazo, la preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial con preeclampsia impuesta, hipertensión arterial crónica preexistente y el síndrome de HELP. Para que nos quede una idea somera de los otros tipos de hipertensión, comentamos que la hipertensión gestacional es la nueva aparición de una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y una diastólica de 90 milímetros de mercurio en al menos 2 ocasiones, con 4 horas de diferencia después de las 20 semanas de gestación en una mujer previamente normotensa. Las nuevas guías y las sociedades de ginecología obstetricia hablan de esto, ¿no? De las 4 horas de diferencia, y no es que de repente nosotros llamemos a la paciente al día 4 horas después, pero si ya en una próxima visita la paciente tiene una presión persistentemente por encima de 140 o 90 y ella previamente era normotensa, entonces podríamos considerar que tiene hipertensión gestacional, pero la diferencia es que no presenta proteinuria. La preeclampsia, que es la que nos va a ocupar, como les digo, de manera más importante, es la nueva aparición de presión arterial con los mismos valores que hemos comentado para la gestacional, más de 140-90, igualmente en 2 ocasiones con el mismo intervalo de diferencia después de la semana 20 de gestación en una mujer previamente normotensa. Entonces, hasta aquí es prácticamente igual que la hipertensión gestacional, pero la diferencia está en que puede presentar proteinuria en un rango mayor a 300 miligramos en 24 horas o en una orina aislada, la relación proteína-creatinina que sea mayor a 0,3. No necesariamente, como se pensaba antes, la proteinuria es un marcador infaltable en la preeclampsia. Puede no haber proteinuria, pero si no está presente, entonces hay que tomar en cuenta que hay otras situaciones. Además de la hipertensión arterial, está la posibilidad de la trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas, elevación de azoados, una creatinina mayor a 1.1, transaminasas elevadas, al menos 2 veces su valor normal, puede debutar con alteraciones de sobrecarga central, como el edema pulmonar, o presenta síntomas cerebrales o visuales persistentes. Todo esto que no se presenta en una hipertensión gestacional. La eclampsia ya es una complicación o es una evolución de la preeclampsia que se caracteriza por convulsiones generalizadas en aquellas que han sido diagnosticadas de preeclampsia y que no pueden atribuirse a otras causas, ¿no? Que la paciente no tenga antecedentes de epilepsia o algo que podría condicionar convulsiones. Entonces, esta es una etapa muy grave de este fenómeno que es la preeclampsia. También puede darse hipertensión arterial crónica, es decir, que una mujer que se embaraza ya tiene una hipertensión arterial crónica y encima desarrolla una preeclampsia superpuesta. Entonces, en estos casos ya es una paciente hipertensa que además
presenta un incremento repentino de la presión arterial que antes estaba bien controlada. Ella se mantiene con valores aceptables, pero de repente se elevan y esto nos puede hacer pensar que además está cursando una preeclampsia, además de la proteinuria o incremento de una proteinuria que previamente tenía, pero no en el rango en el que puede presentarse cuando estamos hablando de la coexistencia de una preeclampsia. Igualmente, otra es la hipertensión arterial crónica preexistente, que es aquella que ya tiene valores elevados antes de la semana 20 de gestación, o una hipertensión arterial que se diagnostica por primera vez durante el embarazo y persiste al menos 12 semanas posparto. Entonces, acá ya vemos que la paciente tiene una hipertensión porque está presente antes de las 20 semanas de gestación y persiste después de las 12 semanas del parto. El síndrome de HELLP es una variante también muy grave de la preeclampsia, no es un síndrome diferente y se caracteriza básicamente por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, ¿no? De ahí viene este acrónimo de HELLP. Entonces, nos abocamos más a la preeclampsia, ya tienen la descripción en mente, esa hipertensión arterial mayor a 140/90 después de la semana 20 en una paciente previamente normotensa y que puede tener compromiso de algún otro órgano blanco. Entonces, aquí complementamos diciendo que es un trastorno progresivo multisistémico, ¿no? Donde la variable de hipertensión es muy importante, pero también la disfunción significativa de otros órganos blancos, como hemos visto, que pueden ser el hígado, puede ser la parte neurológica, el riñón, los órganos afectados, con o sin proteinuria, que se presenta en la última mitad del embarazo o también puede haber preeclampsia en el posparto. Y lo interesante de la preeclampsia que es causada principalmente por una disfunción vascular, placentaria y materna. Entonces, la preeclampsia no es una patología infrecuente, afecta más o menos a 4 o 5% de embarazadas en el mundo y es causa de mortalidad materna, más o menos, ahí se producen 50,000 muertes de mujeres que se embarazan y tienen una preeclampsia. La prevalencia es de un 3.4% y es un poco mayor en mujeres primíparas. Estoy dando una clase. ¿Ya? Entonces, estos son los factores de riesgo para el desarrollo de la preeclampsia que hay que tener en cuenta. Son factores que tienen que ver con la parte obstétrica materna. Hemos visto que las nulíparas tienen un mayor riesgo, hemos visto el porcentaje, pero también las grandes multíparas. Es importante la historia de una preeclampsia previa, que hayan tenido un embarazo molar, que tengan alguna alteración tipo trisomía fetal o que sean portadoras de diabetes gestacional. Todo esto hay que tomar en cuenta para la anamnesis cuando estamos frente a una paciente con preeclampsia. Están también los factores paternos que pueden influir, el papá que haya nacido de una mujer preeclámptica. Las condiciones comórbidas maternas, es más fácil que una paciente con hipertensión crónica desarrolle una preeclampsia o aquella paciente que tenga una enfermedad renal. Igualmente, hemos comentado la diabetes gestacional. La obesidad es otro factor de riesgo, el síndrome antifosfolípido o las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Hay también incluso factores genéticos como son las trombofilias o la preeclampsia en los
en las personas relacionadas, ¿no? Es decir, que pueden ser la mamá o las hermanas. Y obviamente en las personas mayores de 40 años. Ahora no es infrecuente ser madres después de los 40 años. Entonces, factores a tomar en cuenta para estar alertas cuando una persona se embaraza. Bueno, para hablar un poco de la patogénesis, que siempre es importante, pues este síndrome tiene como dos estadios, ¿no? Una placentación anormal y luego que condiciona un síndrome materno multisistémico. Si nosotros recordamos la implantación normal, después en la primera semana de fertilización, que consiste en la invasión de las células citotrofoblásticas del blastocisto en el endometrio materno. El endometrio materno o decidua materna, que se encuentra en una etapa lútea o proliferativa, se caracteriza por glándulas que tienen una actividad secretoria incrementada y por vasos tortuosos que están dilatados, ¿no? Con un gran flujo sanguíneo, precisamente para favorecer y recibir al embrión que va a convivir durante varios meses en este estroma. Ya para la segunda semana de desarrollo, el embrión, el blastocisto, está completamente incorporado en la decidua materna y las células del sincicio invaden el endotelio de los vasos maternos, que se llaman sinusoides, y entonces de esta manera se establece la circulación uteroplacentaria, ¿no? Estas células, si vemos aquí, estas células sinciotrofoblásticas se introducen en la pared del endotelio y sufren una variación fenotípica, ¿no? Se introducen y sufren una variación fenotípica que se llama pseudovasculogénesis y que en el embarazo materno determina que estos vasos, las arterias espirales tortuosas, tengan un gran calibre para permitir un flujo incrementado que permita la nutrición y del feto en gestación. En cambio, cuando la paciente sufre el fenómeno que se llama preeclampsia, esta invasión de las células sinciotrofoblásticas es muy superficial en el endotelio materno y no permite este desarrollo y este crecimiento de las células espirales. Entonces, en esta otra imagen vemos cómo el sinciotrofoblasto, precisamente habíamos comentado que invade y modifica de algún modo o se involucra dentro de la túnica media del endotelio vascular para permitir esta dilatación de los vasos. Pero en la implantación en la preeclampsia, como esta invasión es muy superficial, no se produce esa vasodilatación y ese incremento del flujo, entonces es lo que condiciona isquemia y falta de desarrollo en el feto. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, esto se debe, esta placentación superficial se debe a muchos factores, la concurrencia de muchos factores, entre ellos son factores genéticos que tienen que ver, como habíamos dicho, con alguna alteración o malformación. También hemos comentado los factores de riesgo que pueden condicionar que se desarrolle esta placentación anormal, como son la hipertensión crónica, la diabetes o fenómenos autoinmunes. También están
fenómenos inmunológicos, como son alteraciones en las células natural killer y también en las células reguladoras que condicionan un imbalance. Entonces, esta placentación anormal con esa falta de dilatación de las células sinusoidales condiciona la perfusión, hipoperfusión de la placenta, ¿no? Y esto genera liberación de fenómenos oxidativos. Entonces, acá se genera el primer estadio que hemos dicho, que tiene que ver con la placentación anormal, que es alrededor del primer y segundo trimestre. Esto va a condicionar, por supuesto, una disminución de crecimiento del feto. Una vez que este fenómeno acontece, hay liberación de factores circulantes proangiogénicos, como este que forma parte muy importante de la patogenia, disminución de factores de vasodilatación, y ello es lo que todos estos fenómenos van a condicionar la disfunción sistémica vascular. Entonces, estamos ya en el segundo estadio, donde hay un fallo del endotelio vascular que condiciona fuga capilar y vasoespasmo, y es responsable de la afectación que se hace evidente en los órganos blancos, ¿no? Hay proteinuria en el riñón, hay una endoteliosis glomerular, hay alteraciones en la coagulación que pueden explicar el síndrome HELP, hay compromiso a nivel cerebral, donde puede desencadenarse la eclampsia, y también hay alteraciones en la sensibilidad a la angiotensina 2, condicionando la hipertensión arterial. Todo este fenómeno complejo es el que determina la preeclampsia. Si profundizamos un poco más en los factores antiangiogénicos, que son los responsables de la alteración de la homeostasis vascular, vemos que en el embarazo normal, precisamente la homeostasis vascular se mantiene gracias a que estos factores antiangiogénicos, unidos a factores endoteliales y plaquetarios, cumplen su unión a receptores en las células endoteliales con la liberación de una serie de señales que permiten que la vasculatura se mantenga en equilibrio y se pueda culminar con un embarazo saludable sin mayor complicación. En cambio, en la preeclampsia hay una proliferación de estos factores antiangiogénicos, que son FLT1, que entonces distorsionan esta relación que se genera entre los factores vasculares epiteliales, se inhiben las señales y se interrumpe la homeostasis vascular, generándose una disfunción endotelial. Entonces, esta disfunción endotelial es la que condiciona la preeclampsia. Y si vemos en otra gráfica, que es muy ilustrativa, ya hemos comentado de todos los factores que tienen que ver con la madre, los genéticos, los factores de riesgo, la circulación de estos fenómenos, de estos factores antiangiogénicos que generan alteración con disminución del óxido nítrico y alteraciones a nivel de los radicales de oxígeno, produciendo la disfunción endotelial. Entonces, a partir de la disfunción endotelial generalizada, van a también producirse todas las manifestaciones, porque esto es una alteración sistémica que compromete a muchos órganos, y esto es lo que se conoce como preeclampsia. Si vemos un poco a nivel del riñón, entonces lo que se genera en el riñón por la preeclampsia es la conocida endoteliosis glomerular. Aquí tenemos un glomérulo normal que tiene un espacio, los vasos glomerulares que tienen su buena luz, una pared delgada. En la endoteliosis hay como una
inflamación, ¿no? Hay un incremento de las células endoteliales que ocluyen las luces capilares, y se pueden ver también imágenes de mitosis que no se aprecian en un riñón normal. Entonces, si recordamos que en el embarazo normal siempre se puede apreciar un incremento del índice de filtrado glomerular y del flujo plasmático renal, hasta en un 50% de los casos. Hay una hiperfiltración, lo que condiciona una disminución de la creatinina, urea y ácido úrico. En cambio, en la preeclampsia, precisamente por los fenómenos que hemos comentado, no se genera ese incremento fisiológico del filtrado glomerular y la creatinina pues no se modifica. Entonces, cuando nosotros tenemos a una paciente embarazada que tiene una creatinina alrededor de 1, de 1.2, entonces hay que sospechar que podría no haber generado esta hiperfiltración normal, que hace que en realidad descienda, ¿no? Los valores de creatinina en un embarazo normal están alrededor de 0.6, 0.7, pero tener valores en ese rango que todavía no son muy anormales, en una persona que está siempre pensando en que puede haber preeclampsia en un embarazo, pues llama la atención. Entonces, y las manifestaciones clínicas de esa endoteliosis renal, que hemos dicho, es esa edematización del endotelio vascular, pues condiciona la proteinuria por también el daño de podocitos. El sedimento no se altera grandemente y en general esto tendría que desaparecer 8 semanas postparto. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial en la preeclampsia? Durante el embarazo normal, nuevamente decimos que se genera este fenómeno de un incremento del flujo sanguíneo, hay una dilatación de los vasos y eso condiciona una resistencia vascular normal. La actividad de la renina-angiotensina, hay un incremento durante el embarazo normal, el volumen plasmático está elevado, la sensibilidad a sustancias vasoactivas está disminuido y, por supuesto, no hay anticuerpos contra los receptores AT1, está elevado este mediador precisamente de la dilatación vascular. Pero si vemos en la preeclampsia, lo que pasa es que hay una resistencia vascular aumentada, por ende un flujo plasmático que está disminuido, hay una sensibilidad mayor a los vasoactivos para generar vasoconstricción y es llamativo que existen anticuerpos contra el receptor AT1. Entonces uno creería que la activación del sistema renina-angiotensina podría ser responsable de la hipertensión arterial, pero si vemos acá en el embarazo normal, más bien esto está incrementado, no así en la preeclampsia. Entonces, parece que más bien el problema se genera por la presencia de estos autoanticuerpos contra los receptores de AT1, que son los que podrían condicionar todos estos en terreno de especulación, no se tiene nada todavía muy claro, los que podrían condicionar la hipertensión arterial. Entonces, estos autoanticuerpos contra los receptores AT1 producen todos estos fenómenos, ¿no? Como son la alteración de los reactantes de oxígeno y una serie de enzimas que lo que van a condicionar es el daño endotelial a nivel de materno, que es lo que más vemos acá, más que pensar en el feto. Entonces, esta elevación de autoanticuerpos también está relacionada con la disfunción endotelial, con la hipertensión, la proteinuria y la alteración anormal.
se dice que esto no es específico, pero siempre buscando alguna causa para poder establecer un tratamiento, pues hay estudios, miles de muchas hipótesis respecto a cómo se genera esta disfunción endotelial. Entonces, es un fenómeno importante el que se genera en preeclampsia, esa disfunción endotelial con afectación multisistémica puede costarle la vida a la mamá y también al bebé. Por eso es tan importante estar conscientes de que no es infrecuente y que puede presentarse. Entonces, en la evaluación clínica, en toda mujer embarazada con hipertensión arterial reciente o descontrol de la presión arterial después de la semana 20, hay que investigar que si es que no tiene preeclampsia. Eso es algo que tiene que estar en la mente, por supuesto, principalmente de los ginecólogos, pero también de cualquier médico, como es potencialmente letal la preeclampsia, el no pensar en ella es una pérdida en la posibilidad de tratarla oportunamente o incluso prevenirla. Cuando pensamos entonces en una preeclampsia, cuando la paciente se presenta en la consulta, pues cuando está aquejando un dolor epigástrico o retroesternal que se irradia a hipocondrio derecho o a espalda, cuando presenta náuseas y vómitos, cuando de repente tiene un dolor de cabeza occipital o difuso, punzante, que no mejora con analgésicos. Cuando habla de visión borrosa o que tiene visión de colores, visión de lucecitas, obviamente que podría ya debutar con un evento cerebrovascular hemorrágico, puede tener hiperreflexia, puede haber comentado que ha tenido convulsiones en algún momento o que ha tenido una súbita disnea porque tiene edema pulmonar o se le han hinchado los pies. Si se dan cuenta, el edema ya no figura como criterio diagnóstico en la preeclampsia, que antes era así, pero el que esté presente junto con estas otras manifestaciones tienen que hacernos pensar en que esa paciente puede estar cursando una preeclampsia y no es para dejar de atenderla. Entonces, la evaluación clínica frente a esa paciente con todas esas manifestaciones nos obliga, además de tomarle la presión, hacerle el examen físico, buscar ese dolor o esa hiperreflexia o ver si tiene esas alteraciones a nivel neurológico o a nivel incluso oftalmológico, ¿no? Si tiene algún problema por la hipertensión. Entonces hay que pedirle laboratorios, como siempre, ¿no? El hemograma, que es importante, donde vamos a valorar la presencia de plaquetas, la función renal. Ya hemos visto que se puede afectar el riñón con esa endoteliosis, condicionando una injuria renal aguda, los electrolitos, como siempre, el perfil hepático, que también el hígado es un órgano de choque de esta disfunción endotelial. Hay alteraciones de la coagulación, lo hemos visto, el fibrinógeno es un marcador importante, el ácido úrico como marcador de isquemia y la proteinuria de 24 horas, claro que sí, hay que pedirla. Esto enfocándonos en la madre y claro que sí, hay que hacer también una evaluación del estado fetal. En cuanto al manejo, esto está en rojo porque este es el mensaje principal de la clase. La preeclampsia que tenga características de enfermedad grave, hemos mencionado, tiene una presión arterial alta, tiene daño de órgano blanco, entonces es indicación de interrupción del embarazo. No importa la edad gestacional, es indicación de interrupción del embarazo porque la vida de la madre se pone en riesgo, al igual que la del feto. Normalmente se recomienda que antes de interrumpir el embarazo, pues es otro paradigma ahora del manejo de la preeclampsia, es la administración de sulfato de magnesio, porque ha demostrado suficientemente que evita el desarrollo de eclampsia. Entonces, cuando hay una preeclampsia que antes se llamaba grave, ahora se llama con características de enfermedad grave, lo que corresponde es interrumpir el embarazo previa administración de sulfato de magnesio.
El parto o la cesárea, eso también es discutible, si una preeclampsia grave va a parto o va a una cesárea, aunque lo que más se hace sin duda es la cesárea. Lo que buscamos con esta acción inmediata y categórica es disminuir las complicaciones maternas potencialmente letales, como son hemorragia cerebral, rotura hepática, injuria renal aguda, edema pulmonar, convulsiones, enfermedad cerebrovascular, lesión retiniana. Y además buscamos disminuir complicaciones fetales que tienen que ver con restricción de crecimiento y muerte fetal. Sin duda, si la preeclampsia se genera en un tiempo en el que el bebé está en el límite de la viabilidad, su supervivencia se pone en riesgo. Pero a la hora de decidir entre el bebé o la mamá, pues la opción, por lo menos del enfoque nefrológico y personal, es optar por la mamá. Y aquí mismo se refrenda esto, que la interrupción del embarazo se recomienda incluso en embarazos de menores de 23 semanas, donde la viabilidad del producto está en entredicho. Pero si la madre está en riesgo de estas complicaciones fatales, debe interrumpirse el embarazo sin apelativos. Podemos pensar en un manejo conservador, por supuesto, pero el manejo conservador se plantea en la preeclampsia sin características de gravedad, que antes se llamaba leve. En la preeclampsia severa o preeclampsia con características de gravedad, pues el manejo es la interrupción. Hay alguna escuela que pretende un manejo conservador, pero pues ni siquiera lo traigo acá porque estoy convencida de que la única manera de evitar muerte materna es interrumpiendo el embarazo. En cambio, en estos preeclampsias en la preeclampsia sin características de gravedad, se puede tener una conducta un poquito menos agresiva, ¿no? Si el embarazo es mayor de 37 semanas, se recomienda la inducción. Eso quiere decir parto, sin necesariamente ir a la cesárea, porque se ha visto que disminuye en varios estudios hasta un 30% el riesgo materno de complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? Que la hipertensión arterial se torne más grave, que haya una morbimortalidad materna, hemorragias postparto. Si el embarazo es anterior a las 34 semanas, el manejo conservador podría plantearse para darle chance al bebé, siempre y cuando la madre y el feto se encuentren estables. Si hay riesgo de mortalidad materna, también se recomienda interrumpir el embarazo. Y entre las 34 y 36 semanas, donde el producto ya tiene una mejor opción de sobrevida, hay menor consenso de cuál sería el manejo, ¿no? Si la inducción o el manejo conservador, pero esto tiene que ser fruto de una decisión compartida, ¿no? Entre el médico, entre la paciente, siempre informando los riesgos de dilatar demasiado en espera de una mejor opción para el bebé. Se puede comprometer la vida de la madre, entonces acá se tiene que hablar muy bien para definir si se podrá esperar un par de días hasta madurar al producto y ver de que los dos salgan con vida. Pero si la situación se complica, hay que interrumpir el embarazo. ¿Cuáles son los componentes del manejo conservador? Una vez que nosotros estamos frente a una paciente con preeclampsia y hemos visto que está en un rango de no grave, o sea, leve, sería prudente y se recomienda que tendría que internarse para evaluar realmente la severidad y la tasa de progresión, hacerle los estudios que hemos dicho y controlar la presión arterial. Si persiste estable a lo largo de los días y los laboratorios no muestran nada alarmante como plaquetopenia, como elevación de transaminasas o un fibrinógeno muy alto, entonces la paciente podría hacer un seguimiento ambulatorio. Pero por supuesto este seguimiento ambulatorio requiere
de pacientes que sean muy disciplinadas, que estén muy conscientes, muy educadas respecto a la gravedad del caso y cómo se puede complicar rápidamente. Entonces, instruyendo siempre sobre conocimiento, sobre signos de alarma para acudir al hospital si surge algún problema. No se recomienda un reposo absoluto a las mamás que están con preeclampsia leve. Se ha visto que esto no propicia un parto prematuro o empeora la situación para nada. Se habla de un reposo relativo, pero sí evitando esfuerzos extremos. El control de laboratorio es importante, el hemograma para ver si no hay hemodilución, hemoconcentración, que nos puede hablar de depresión de volumen o de fenómenos trombóticos, el perfil hepático, la función renal, 1 a 2 veces por semana. ¿Qué pasa con la proteinuria? Este es un tema importante que lo pongo aquí en rojo porque es casi muy frecuente con los ginecólogos discutir sobre este tema, ¿no? Ellos, una vez que están haciendo el seguimiento a las pacientes, son muy afectos a controlar igualmente la proteinuria. Si el paciente es visto cada semana le quieren hacer la proteinuria, y lo que se ha demostrado es que ni la tasa de aumento ni la cantidad de proteinuria de 24 horas afectan el resultado materno o perinatal. Entonces, una vez que la paciente ya tiene un grado de proteinuria que va más allá de los 300 miligramos, y ya estamos hablando de una macroalbuminuria, en general no necesitamos estar haciéndole proteinuria cada vez que la veamos, ¿no? Es suficiente con un control, por ejemplo, del valor de la creatinina, ¿no? Si el valor de la creatinina se va alterando, eso nos puede alertar sobre un compromiso renal. Pero las estimaciones repetidas de proteinuria no son recomendadas. Y, por supuesto, el control de la presión arterial. Otros aspectos que hay que tomar en cuenta en este manejo conservador es la evaluación del crecimiento fetal con una ecografía que se hace de inicio y después se va repitiendo con cierta frecuencia. Esto es más manejo, por supuesto, de los ginecólogos. El momento oportuno para dar esteroides prenatales en embarazos de menos de 34 semanas, porque si la cosa se complica y se va a interrumpir el embarazo, por lo menos que el bebé tenga la oportunidad de no desarrollar insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Cuál sería el momento del parto dentro del manejo conservador? Entonces se habla de que a las 37 semanas no se necesita esperar más, pero si hay síntomas graves de preeclampsia o eclampsia, se tiene que interrumpir el embarazo. Profundizamos un poquito más en el tratamiento de la hipertensión arterial porque el título era desórdenes hipertensivos en el embarazo y posparto. Entonces, cuando se descubre una paciente hipertensa, es importante determinar el tipo de hipertensión arterial, ¿no? Si es una hipertensión arterial con una preeclampsia, si es una hipertensa previa, si es una hipertensa crónica que ahora está con una preeclampsia. Entonces, hay que clasificar el tipo para decidir cuándo iniciar tratamiento, buscar la presión arterial objetivo, y algo muy importante que hay que tomar en cuenta a la hora del manejo es evitar medicación que pueda afectar al producto o al bebé. Estos 4 objetivos hay que tenerlos en cuenta cuando vamos a plantear el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Cuándo tratamos la hipertensión arterial? Está demostrado que la hipertensión arterial severa, aquella que supone una presión arterial sistólica mayor a 160-110, que persiste por más de 15 minutos, corresponde iniciar tratamiento dentro de la hora posterior a haberla pesquisado a fin de evitar eventos cerebrovasculares o cardíacos en la madre. Entonces, en la hipertensión arterial severa no hay tampoco dónde perderse. Todo lo que es severo parece que no tenemos mucha duda en lo que debemos hacer. Preeclampsia severa, interrumpir el embarazo. Hipertensión arterial severa, iniciar tratamiento. En cambio, en las condiciones menos graves o que no revisten gravedad, como presiones de 140-90 o 150-100 por debajo de este valor preocupante, pues ahí hay un poco más de duda y hay que
estar conscientes de que su manejo, es decir, el dar medicación a estas pacientes con estos niveles de hipertensión, no reduce realmente el riesgo de preeclampsia. Si tienen que hacerla, pues la van a hacer, pero sí disminuye en un porcentaje importante la hipertensión arterial grave. Y con ella podríamos eventualmente disminuir, por ejemplo, el riesgo de un evento cerebrovascular, aunque esto se demostró en un estudio pequeño. En un estudio más grande no hubo mucha relación. Sin embargo, en esta revisión que hago a través del UpToDate, están convencidos que vale la pena tratar esta hipertensión no grave con este objetivo de disminuir el riesgo de que ésta se convierta en una hipertensión más grave. Y por ende, pues claro, también podríamos ir hacia la preeclampsia, aunque no es el objetivo de reducir el riesgo de preeclampsia precisamente. ¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan? Bueno, en Estados Unidos utilizan mucho más lo que son los beta bloqueantes, ¿no? De acción corta, el labetalol, que nosotros no tenemos acá en el medio. Se utiliza también los calcio antagonistas, siendo la nifedipina el medicamento más utilizado, con algunas observaciones. No hay mucho estudio respecto a otros calcio antagonistas como la amlodipina. Y quizás lo que más utilizamos en nuestro medio es la metildopa, ¿no? Es un antihipertensivo de acción central, pero sin embargo esta metildopa no tiene un efecto antihipertensivo muy grande y su inicio de acción es un poco tardío. A pesar de que nosotros utilizamos con frecuencia, no es muy efectivo, pero es lo que tenemos. La hidralazina también es una buena opción de tratamiento para la hipertensión. Los beta bloqueantes que no sean tipo labetalol, como el propanolol, el atenolol, dejan un poco más de dudas sobre su eficacia y pertinencia en el manejo de la hipertensión arterial por el riesgo de bajo peso que pueden condicionar o una hipoglicemia neonatal. Los diuréticos que normalmente no se utilizan, pero la hidroclorotiazida está recomendada en algunos casos, considerando siempre que no induzca demasiada hipovolemia o alteración electrolítica. Este es un cuadro un poquito más detallado de los medicamentos principales, ¿no? Aunque nosotros no utilizamos el labetalol, utilizamos la hidralazina, que puede producir taquicardia refleja. Aquí recomiendan que no se utilice sola, sino que se utilice en combinación con metildopa. La nifedipina es algo que también utilizamos en el medio. Pueden ser las de acción prolongada, ¿no? En estas dosis, y la metildopa. Entonces, los medicamentos que cuando nosotros vamos a valorar a pacientes a la maternidad, normalmente nos encontramos que las pacientes están recibiendo metildopa, están recibiendo hidralazina y algunas están recibiendo nifedipina. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos que evitar durante el embarazo? Pues bueno, sabemos que son los inhibidores ECA y los ARA2 por los riesgos de anomalías fetales, cardiovasculares y del sistema nervioso. Esto finalmente se vio que no era tan trascendental en algún otro estudio de mayor número de pacientes, pero pues uno no se arriesgaría a prescribir con el riesgo de prescribir estos medicamentos precisamente para evitar cualquier complicación. Igualmente los antialdosterónicos, es decir, la espironolactona, no son medicamentos recomendados durante el embarazo porque tienen el riesgo de producir alteraciones en la expresión genital, ¿no? Genitales ambiguos, o se ha visto feminización de fetos masculinos. ¿Y qué pasa con los antihipertensivos durante la lactancia? Estamos hablando ya del manejo de la hipertensión post-embarazo, ¿no? Una vez que se termina. Entonces, los beta bloqueantes y alfa bloqueantes, los más seguros, porque no se transfieren a la leche materna, son el propanolol, que no lo usamos mucho, el metoprolol, el labetalol. El atenolol se excreta un poco más abundantemente en la leche materna, o sea que hay que tener cuidado. Infelizmente no hay muchas publicaciones con carvedilol o bisoprolol, que es lo que más utilizamos en la hipertensión en personas no embarazadas, en mujeres, el carvedilol. Así que hay que tener cuidado
y habrá que investigar un poco más si hay algún estudio que avale el carvedilol. Los bloqueantes de los canales de calcio, los que menos se excretan por la leche son el diltiazem, la nifedipina, nicardipina, o sea que podríamos mantener tal vez el manejo con nifedipina. Acá no se habla tampoco de amlodipina, que es otro medicamento que utilizamos mucho. Los inhibidores ECA, pues ya durante el posparto podrían ser administrados a las embarazadas, captopril y enalapril, porque no pasan a la leche materna, pero hay que tener mucho cuidado con los efectos hemodinámicos que podrían presentar en los recién nacidos, sobre todo en los prematuros. Así que también hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en estos niños que están lábiles o son fruto de partos prematuros. Los diuréticos pueden reducir el volumen de la leche materna, pero un diurético menos fuerte como un diurético tiacídico podría ser seguro, sobre todo cuando las pacientes quedan con mucho volumen, ¿verdad? Están edematizadas. Incluso se puede dar un curso corto de furosemida, pero siempre teniendo cuidado de no generar mucha depresión de volumen. Podríamos dar alfametildopa hidralazina, pues en general recomiendan evitar y suspender. Si bien son muy buenos durante el embarazo, ya en el posparto, en general habría que evitar porque inducen estado depresivo materno. Entonces nos quedan algunas opciones, ¿no? Dar beta bloqueantes como el propanolol, dar diuréticos o mantener nifedipina. Si estamos frente a una hipertensión arterial severa, ¿qué es lo que recomiendan las guías? Pues el labetalol, que tampoco tenemos porque tiene una vida media corta y se puede administrar de esta manera. La hidralazina, bueno, la hidralazina en nuestro medio hay vía oral y creo que también endovenosa, o sea que es un recurso para el manejo de la hipertensión severa, ¿no? Aquella paciente que está con preeclampsia, con situación de gravedad. Y esa es la medicación. En algún momento se ha podido utilizar nitroprusiato, tiene sus riesgos, pero si la paciente está con una severa hipertensión, pues a veces es lo que uno tiene y con lo que tiene más experiencia, ¿no? Entonces, ya para finalizar, la preeclampsia es un evento sistémico, entonces ya no podemos olvidar a una paciente que ha tenido preeclampsia como antecedente que tiene un riesgo de muerte cardiovascular 8 veces mayor, que tiene riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica 5 veces más que una persona que no ha tenido preeclampsia, que tiene un riesgo de quedar hipertensa 4 veces más que en la población normal, que tiene un riesgo de tener un evento cerebrovascular 4 veces más que en cualquier mujer embarazada sin preeclampsia, que puede desarrollar hipotiroidismo, que puede tornarse diabética. Entonces, la preeclampsia es un antecedente que se debe investigar muy minuciosamente en las mujeres. Cuando analizamos a las personas, cuando las vemos y tienen estas patologías crónicas, la preeclampsia es causa de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, lo que más nos interesa a nosotros en una mujer, no dejar de considerar como otro factor de riesgo importantísimo para la enfermedad renal crónica. Y también tratar de evitar la preeclampsia con un manejo oportuno, porque es causa de morbimortalidad por todas estas complicaciones fruto de la disfunción endotelial que produce. Entonces, como conclusiones, esto también hay que llevarse a casa. La preeclampsia es causa de morbimortalidad materna y fetal. Les comento que infelizmente yo he tenido la tristeza de ver cómo mi prima hermana murió por complicaciones de la preeclampsia. No fue considerada de riesgo en su momento, no fue manejada ni monitorizada oportunamente y mi prima se desangró después de haber dado a luz porque tuvo una preeclampsia severa que nadie
nadie la descubrió, nadie la controló adecuadamente e infelizmente perdió la vida. Tiene la patogenia no esclarecida del todo, pero hemos visto que tiene que ver con alteraciones en la invasión trofoblástica y con una disfunción endotelial materna generalizada que condiciona alteración multisistémica. La hipertensión arterial es manifestación de este proceso y tratarla disminuye el riesgo de hipertensión arterial severa y evento cerebrovascular, aunque no necesariamente el riesgo de preeclampsia. El tratamiento definitivo en la preeclampsia severa es la interrupción del embarazo. Y lo mejor es tener siempre presente a la preeclampsia como una posible complicación en mujeres embarazadas con factores de riesgo, y si es así, entonces el diagnóstico precoz y un seguimiento cercano va a evitar tener esas pérdidas tan dolorosas de seres queridos. Y además, otro detalle importante que acabamos de ver en la previa diapositiva, que requiere control a largo plazo porque puede ser causa de problemas cardiovasculares, lo hemos visto, hipertensión arterial, enfermedad renal y metabólico, como es incluso la diabetes mellitus. Bueno, eso es todo, chicos.